Buenos días, niñas. Bienvenidas a una sesión más de gestión empresarial. El día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad de operaciones y revisaremos el capítulo de ubicación. Debido a que una de las decisiones más importantes que debe tomar una empresa es dónde se va a ubicar a medida que crezca y hacia dónde debe mudarse. Por esto, las organizaciones deben considerar varios factores al decidir dónde comenzar o hacia dónde irse. Hay una distinción entre establecer una empresa por primera vez y trasladarla a una nueva ubicación. Sin embargo, muchos de estos factores influyen en ambos casos. La principal diferencia implica en los objetivos que tengan las empresas en ese momento particular. La configuración puede ser simplemente para comenzar, pero la reubicación puede darse por diversas razones, por ejemplo, expandirlo, ¿cierto? Entonces está relacionado con el crecimiento o para continuar en el mercado o abarcar otro tipo de mercados. El negocio entonces también podría pasar por una fusión o necesitar un local nuevo o más grande, ¿cierto? También podría tener alianzas estratégicas. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son las implicaciones que hay en ubicación. Entonces, el primero son los costos, porque serán un factor determinante para que el negocio inicie o se reubique y pues pueden depender de diferentes cosas. Primero, el terreno. Si la empresa es un gran fabricante, puede necesitar una superficie grande y plana, ¿cierto? Como para poder establecer su fábrica y sus líneas de producción. Mientras que si es una empresa pequeña o prestadora de algún servicio, pues bastará con, al principio, tener una habitación en la casa o alquilar un solo piso. La mano de obra. Si la empresa es técnica, por ejemplo, un laboratorio, entonces eso va a requerir trabajadores calificados y el mayor costo puede ser de mano de obra. No es lo mismo contratar trabajadores para que intervengan en un laboratorio que para que produzcan prendas de ropa, ¿no? La calificación va a ser distinta. Y finalmente, el transporte, porque si la empresa está produciendo grandes cantidades de un producto físico, los costos de transporte, pues van a ser súper importantes porque van a cargar dentro de los costos una gran cantidad. Las dos opciones son, la primera es si el negocio está aumentando a granel. Eso quiere decir, si yo compro muchos componentes pequeños y construyo algo más grande. Por ejemplo, si yo compro muchos componentes y construyo un televisor, o si compro muchas partes del carro y después lo ensamblo y construyo el carro. Entonces, tendría sentido establecerse cerca al mercado a que le voy a vender, ¿cierto? Porque no es lo mismo transportar todos los cositos pequeñitos que transportar el televisor o el carro completo. Entonces, esto puede ser más costoso que trayendo solamente los lotes de los componentes pequeños. Por eso me voy a ubicar cerca del mercado al que yo le voy a vender. Si el negocio está disminuyendo el granel, es decir, que está comprando muchas cantidades de materias primas y las va a convertir en productos finales más pequeños, por ejemplo, las fábricas de papel o, por ejemplo, la producción de carnes, entonces tendría sentido establecer el negocio cerca a la fuente de materias primas, ¿cierto? Es decir, si yo produzco carne, entonces voy a establecer mi negocio cerca a donde están las ganaderías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí llegarán las vacas, se sacrificarán y se harán los cortes y de ahí ya empezarán a repartirse pues en productos finales más pequeños. El siguiente es la competencia. ¿Dónde están ubicados los competidores? Es necesario lograr un equilibrio entre encontrar una brecha en el mercado y establecerse cerca a los competidores directos. Los puntos de venta minoristas, los teatros, las empresas de derecho y otros negocios se establecen cerca de sus rivales porque las posibilidades de obtener un intercambio comercial aumentan si el área se conoce para un producto en particular. A veces algunas empresas adoptan un sistema llamado marketing caníbal, mediante el cual establecen más de una sucursal en una misma ubicación. Por ejemplo, en un centro comercial hay dos Juan Valdez.
y esto puede seguir abriendo más sucursales en el mismo sector, a pesar de que cada nueva sucursal consume algunos de los beneficios de los productos de venta existentes, hasta que finalmente haya tantos puntos de venta que no haya más posibilidades adicionales de comercio general. También pasa mucho los puntos de venta, como por ejemplo las zonas de restaurantes. Entonces, digamos la zona G, ¿cierto? Todos los restaurantes están ubicados alrededor de la zona G. O aquí en Bogotá hay algo que se llama el 7 de agosto, que es donde venden todas las partes para carros, están todos los talleres que realizan arreglos para carros. Todos están ubicados en la misma zona, entonces la gente ya sabe que allá va a poder conseguir pues un taller para arreglar su carro o la pieza que le hace falta. Igual funciona con los bares. Digamos que no es bueno tener un bar aislado, ¿cierto? O un lugar de entretenimiento aislado. Siempre va a estar dentro de una zona. Entonces, en la zona T, en la 85, en la 116, en Usaquén, ¿cierto? Van a haber zonas específicas donde todo su alrededor van a ser lugares de entretenimiento o restaurantes. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el tipo de lugar, es decir, la tierra o el país. ¿Por qué? Los diferentes tipos de tierra, de lugar o de país no solo incurrirán en costos diferentes, sino que también variarán en su idoneidad para el negocio en cuestión. Por ejemplo, algunas estaciones de esquí pueden haber sido populares y exitosas en el siglo XX, pero con el inicio del cambio climático y el calentamiento global, estos lugares podrían no ser apropiados si no hay suficiente nieve para los esquiadores. Importar nieve artificial puede ser una alternativa, pero pueden preferir ir a otro lado también, los esquiadores, y ya no a ese lugar donde no se produce, digamos que esa nieve natural. Y así puede pasar en todas las industrias. El mercado. En el pasado, muchas empresas tuvieron que establecerse cerca de sus clientes. Incluso a veces establecían mercados especiales para productos especiales o mercados generales para productos generales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, los bazares, ¿cierto? Que se hacían en Marruecos o en Estambul, ¿sí? Con el comercio electrónico, la necesidad de un mercado físico pues ha cambiado. Y ahora lo que puede aportar considerables ventajas para las empresas de Internet que se inician, ¿cierto? En lugar de depender de un mercado físico, es decir, en lugar de depender, por ejemplo, de ir al mercado de las pulgas de Usaquén para comprar algo, o al lugar de ir a una feria artesanal para adquirir un producto de diseño, pues simplemente con un sistema de distribución eficiente, entonces, pues uno por Internet lo puede pedir, ¿sí? La familiaridad con el área, a menudo las nuevas empresas se establecen en un lugar con el que los propietarios están familiarizados. En ese sentido, pues esto podría tener ventajas y desventajas. Por un lado, significa que los dueños de los negocios pueden tener algún conocimiento de las redes locales, por ejemplo, los posibles proveedores, clientes, en quienes se pueden haber basado su investigación o confían. Pero por el otro lado, pueden dejar pasar un lugar más apropiado en otra área, con mejor acceso a proveedores o a redes de distribución o a los mismos consumidores. Esta instalación puede reducir los costos, pero también restringe la capacidad de expansión. Por eso es muy importante en esta era tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con las líneas electrónicas o la venta a través de Internet, pues ha mejorado muchísimo estos canales de distribución y de cercanía con los consumidores. Otra parte muy importante es la mano de obra, porque pues para cualquier negocio sus trabajadores son fundamentales. Si la empresa requiere graduados universitarios o simplemente bachilleres, entonces pues estos van a tener en cuenta el tipo de trabajadores disponibles para equilibrar eso con las habilidades y las calificaciones necesarias para todas las operaciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Desde la parte estratégica, digamos que el cambio demográfico puede marcar diferencias considerables entre el tipo de trabajadores disponibles, no solo lo que está pasando en este momento, sino también lo que puede pasar más adelante. Eso quiere decir que si las empresas necesitan, digamos, trabajadores especializados, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de el aumento que ha tenido la participación de las mujeres en diferentes procesos de las compañías, ¿sí? Específicamente en cargos directivos. ¿Por qué? Porque si las mujeres están ahora trabajando mucho más
digamos que el núcleo de la familia trabaja, o sea, los padres trabajan, tanto las mujeres como los hombres, entonces pues los hijos no puede que no tengan un cuidado por parte de sus padres. Entonces las empresas van a empezar a tener que acomodarse, por ejemplo, instalando guarderías o haciendo que el trabajo sea un poco más flexible, que puedan hacer trabajo desde casa para poder seguir teniendo como sus responsabilidades frente al hogar, dado que ambas partes están ahora en el trabajo. También tendrán que acomodar el nuevo rol que están ejerciendo los hombres frente al hogar y trabajar desde la parte de provisión de instalaciones que permitan a los hogares pues tener un momento importante dedicado a su hogar o a su casa, ¿sí? Otro punto a considerar es el nivel de desempleo que tenga ese área, porque puede que este sea un buen indicador para ahorrar en salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más desempleo haya, pues las personas que quieran trabajar, pues van a estar disponibles a trabajar por menos salario. Entonces, muchas veces las empresas deciden ubicarse en lugares donde esté sobrepoblado, donde haya una alta densidad demográfica, y pues el desempleo sea alto para buscar pues unas mejores opciones al ofrecer unos salarios más bajos y pues ellos poder aumentar sus ganancias al pagar menos a sus trabajadores. La infraestructura se refiere no solamente a las redes de transporte existentes para las personas y los productos, sino también a las redes electrónicas, ¿sí? Y más en este momento donde las redes electrónicas lo son todo, porque la comunicación digital en ese momento está a la vanguardia y sin comunicación digital pues no podríamos ejercer todas las funciones de nuestras empresas. Entonces, es posible que se deban tener en cuenta factores de instalaciones con respecto a la producción de servicios como educación, vivienda, atención médica, policía, ciertos servicios públicos y demás, pero el acceso a los servicios es importante para el negocio porque esto puede afectar el bienestar y la motivación del personal. Si el personal tiene que ser reubicado, esto podría convertirse en un problema importante. Además que muchas personas se vuelven más conscientes del medio ambiente, el alcance de la huella de carbono de una empresa también puede sopesarse con facilidad. Pues de acuerdo a la distribución que tenga, ¿sí? Y es muy importante que esta empresa tenga la capacidad de tener, digamos, esas instalaciones adecuadas para asegurar el crecimiento de la misma. Los proveedores también van a jugar un papel indispensable porque la disponibilidad de estos pues puede ser muy importante para el negocio, específicamente si se está utilizando un sistema de control de existencias, ¿sí? Y esto implica un mayor grado de coordinación que pues de otras maneras. Es decir, que si yo no tengo inventarios, entonces voy a necesitar estar muy cerca de mis proveedores para que ellos me puedan estar entregando las materias primas que necesito. Esto funciona mucho en los restaurantes, por ejemplo, Crepes and Waffles. Crepes and Waffles tiene una gama de proveedores locales buenos y confiables con el cual él puede controlar sus existencias y a su vez garantizar que cada vez que se agotan, pues va a recibir productos frescos, orgánicos y de acuerdo a las necesidades de la compañía. El gobierno. El papel del gobierno local, ya sea distrital, municipal o nacional, puede ser crucial para el negocio, específicamente para los negocios nuevos que están considerando ubicarse en áreas desfavorecidas. En muchos casos los gobiernos pueden ofrecer algunos apoyos, ¿cierto? Lo que va a generar ahorros significativos para las empresas y esto podría ser a través de subvenciones o subsidios que compensarán pues el costo de producción o también préstamos blandos, ¿cierto? Que tengan tasas de interés preferenciales o incluso devolver, por ejemplo, una parte de los impuestos. Las leyes, desde las leyes laborales y las regulaciones de salud y seguridad hasta las reglas sobre publicidad y las restricciones sobre las ventas son cruciales para las empresas, porque las empresas deben preocuparse incluso si no haya un cambio de régimen, pues porque puede haber un cambio en las políticas del gobierno que hacen, por ejemplo, que yo no pueda hacer tantas emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, o que yo tenga unas restricciones sobre publicidad específica que estén perjudicando la forma que yo publicitaba mi producto, ¿sí? Y esto pues puede tener un impacto importante en el negocio, pues porque obviamente al tener una restricción gubernamental, pues mis ventas y mi forma de comunicarme con mi consumidor va a estar un poco más restringida.
Los impuestos también juegan un papel fundamental porque es la cantidad de dinero que una empresa puede pagar pues al Estado por algo que ella está pues beneficiándose, ¿cierto? Generando utilidades. Y esto tendrá un efecto importante sobre dónde puede ubicarse la empresa. Obviamente las empresas están más grabadas en algunos países que en otros. Por ejemplo, ubicarse en un país desarrollado va a tener muchísimos más impuestos, o sea, va a pagar más impuestos que ubicarse en un país en vía de desarrollo. De acuerdo a los diferentes tipos de impuestos, pues entonces está estos impuestos pues son sobre las ganancias del capital para los propietarios e incluso hay impuestos y aranceles que varían de acuerdo a los clientes que se tengan, ¿cierto? Y de acuerdo a la industria en la que se esté. Y todo esto va a tener un gran impacto no solo en la cantidad de negocios que la empresa pueda llevar a cabo, sino también en la cantidad de ganancias que se pueden retener y reinvertir y en la cantidad de consumidores a los que la empresa está dispuesto a llegar. A su vez, pues esto, el gobierno nacional, regional o internacional también pues tiene una cabida importante y es porque el progreso de las comunicaciones durante los últimos años ha llevado a cambios importantes en el lugar donde se establecen las empresas, ¿sí? Cuando las empresas eran locales, pues atendían inmediaciones, ¿cierto? Cosas inmediatas. Sin embargo, como se ha vuelto más fácil comunicarse y transportar grandes volúmenes de materiales, muchas empresas al ubicarse o reubicarse no solamente piensan en términos de su propia localidad, ¿sí? También pueden pensar en términos de otras sociedades a las cuales quieren llegar. Y pueden haber diferencias regionales que aseguren a las empresas nacionales ubicarse dentro de un área determinada. ¿Sí? La distinción entre local, nacional y regional e incluso internacional están cambiando mucho, porque la creciente importancia de los bloques comerciales regionales pues ha tenido un gran impacto en las decisiones de ubicación. Nosotros tenemos bloques regionales, por ejemplo, como el Mercosur o el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico o la misma Unión Europea, ¿cierto? Entonces, para darles un ejemplo, Nissan construyó la fábrica de automóviles en el norte de Inglaterra para eludir esos aranceles de importación de la Unión Europea, ¿cierto? En este momento, pues obviamente, con todo el tema del Brexit, entonces ya no importa que la fábrica de automóviles esté en Inglaterra, porque si ellos quieren llevar automóviles a la Unión Europea, pues ya van a volver a tener que pagar un arancel. Entonces tendrían que repensar si ellos es importante que ellos ubiquen una fábrica dentro de los países que aún hacen parte de la Unión Europea. Y un último factor es el crecimiento de centros comerciales, como por ejemplo, no sé, en Hong Kong, en Singapur y en Dubái, pues porque pueden parecer buenas opciones para una empresa que desee establecer una base regional o acceder a redes de transporte globales. Pero hay que tener mucho cuidado dónde se hace este tipo de inversiones. Bueno, chicas, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Espero les haya gustado lo que estamos viendo en este capítulo. En nuestra próxima sesión terminaremos este capítulo de ubicación con los impactos de la globalización, outsourcing, offshoring y reshoring en temas de ubicación. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribirme por Teams o hacemos una videoconferencia. Las actividades las pueden ver aquí abajo. Que estén muy bien. Chao, chao.